La guerra en Ucrania nos ha regresado como posibilidad el uso de las bombas nucleares. El escenario es tan escalofriante que nos cuesta siquiera pensarlo. ¿Qué escenario teórico podría ayudarnos? Ninguno, porque las conclusiones son apocalípticas. Quizá pueda ayudarnos a mirar en la historia y saber qué cuento de terror empezó un 22 de octubre de 1962. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. 22 de octubre de 1962, el presidente John Fitzgerald Kennedy se dirige por radio y televisión al pueblo americano para informar sobre el peligro de las operaciones del ejército soviético en la isla de Cuba. Fotografías tomadas por aviones U-2 del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos habían revelado la presencia de 8 lanzaderas y 16 misiles de medio alcance. Aquel mensaje dio paso a 13 días de tensión en los que cualquier error de cálculo hubiera podido provocar una guerra nuclear. Una situación a la que hemos regresado, aunque ahora con los roles invertidos. En aquel entonces era la Unión Soviética quien pretendía instalar misiles nucleares a solo 90 millas de la costa americana. Hoy es la OTAN quien está a las puertas de Moscú. Teniendo la razón geopolítica, Putin se equivocó criminalmente invadiendo Ucrania. Кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. La solución en la crisis de los misiles fue dar un paso atrás y establecer una línea telefónica directa, el famoso teléfono rojo entre el Kremlin y la Casa Blanca. Hoy es todo lo contrario. Políticos y medios de comunicación occidentales hablan de la guerra nuclear como si fuera un videojuego y no paran de echar más leña al fuego llamando chantajista a Putin por decir lo mismo que dijo Kennedy en 1962. Un presidente que para asegurarse de la eliminación de los misiles anunció que no se arrugaría ante la guerra nuclear mundial. Es aleccionador leer un extracto del discurso que el presidente americano tenía preparado en caso de haber tenido que dar la orden de atacar a Cuba. Un discurso que fue desclasificado en 2012 con motivo del 50 aniversario de la crisis de los misiles. Mis compatriotas estadounidenses, con el corazón apesadumbrado y en necesario cumplimiento de mi juramento en el cargo, he ordenado y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ya ha llevado a cabo operaciones militares con armas convencionales únicamente para eliminar una importante acumulación de armas nucleares del suelo de Cuba. Kennedy habla en este discurso de operaciones militares. ¿Nos suena de algo? Lo mismo que Putin en febrero cuando se refería a una operación especial militar para la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Ya, eufemismos parecidos para crisis similares. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Hoy el MAD, Mutually Assured Destruction, y que también significa tonto o loco en inglés, vuelve a representar un riesgo real. La diferencia es que el mundo actual parece estar en otras cosas. La Unión Europea R que R con sus amenazas y sanciones, más preocupada de la economía, de servir a los Estados Unidos, de la vieja geopolítica, de cualquier cosa antes que de la paz. La OTAN y Estados Unidos alimentando el fuego de la guerra, enviando cada vez más y más armas. Armas, por cierto, cada vez más sofisticadas y destructivas. Quizá, a diferencia de lo que se pensó al comienzo del conflicto, Ucrania puede ganar la guerra, pero la pregunta verdadera es, ¿puede perderla Rusia? Los medios de comunicación, en el mismo juego que cuando propagaron que había armas de destrucción masiva en Irak, siguen haciendo una caricatura de Putin como si fuera un pobre loco denostado en su propio país, a punto de ser derrocado y sustituido por alguien más amable con Occidente. ¿Qué está pasando? ¿Acaso no somos conscientes del peligro? ¿Por qué no entablar negociaciones como en 1962? ¿Nos hemos vuelto realmente todos locos? Al final, la crisis de los misiles de Cuba se resolvió de una manera aparentemente sencilla. Khrushchev acordó que la URSS retiraría los misiles de Cuba, mientras que Kennedy prometió no invadir la isla y retirar los misiles estadounidenses de Turquía. Los presidentes reconocieron que habían llegado a un peligroso callejón sin salida. Es lo que tienen las carreras de gallos. ¿Por qué no sucede esto en Ucrania? ¿Alguien está haciendo cuentas donde un conflicto nuclear en Europa no le resulta un problema? ¿Quién puede tener algún tipo de ventaja de que haya una guerra nuclear en Europa? En fin, para los Estados Unidos es mucho más rentable una Europa enfrentada a Rusia que una Eurasia en armonía, tejiendo una red energética y comercial desde Shanghái hasta Lisboa, pasando por Hamburgo. ¿A quién le beneficia que el Nord Stream salte por los aires?
¿A los peces del Atlántico Norte? Seguro que no. And we're now the leading supplier of LNG to Europe to help compensate for any gas or oil that it's losing as a result of Russia's aggression against Ukraine. En el pleno aniversario de la crisis de los misiles cubanos, el mundo parece haber olvidado de lo que es capaz Wall Street o Silicon Valley o el complejo militar industrial o el capitalismo del Pentágono o los locos halcones que sobrevuelan Washington desde que desapareció la Unión Soviética. Y ya hemos olvidado aquella explosión del Maine, que sirvió como pretexto para declarar la guerra a España y al final quedarse Estados Unidos con Cuba, Puerto Rico y Filipinas. O las mentiras en el paralelo 38 para justificar la guerra en Corea. ¿Y qué de las famosas armas de destrucción masiva en Irak? ¿Ya las habéis encontrado? El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven. Los Estados Unidos, sea cual sea su presidente, siempre han estado en el último siglo dispuestos a casi todo, con tal de seguir siendo los amos del mundo, por lo civil o por lo criminal. Tienen que seguir siendo la potencia hegemónica. Ay, Europa, tan lacaya de ese cometido. Claro que no hay certeza sobre quién ha volado los gasoductos entre Rusia y Alemania, pero tampoco se sabía con documentos quién apoyó el golpe de Pinochet contra Salvador Allende en 1973. ¿Cuándo? Pues hasta que se desclasificaron 50 años después. Ahora, y entonces tenemos que esperar a 2072 para saber qué ha pasado con esos conductos, como tuvimos que esperar para saber que la CIA realmente había colaborado en el golpe. ¿Saben cuánto le costó la Guerra Fría al contribuyente americano? 13 billones de dólares. Ni siquiera puedo imaginar los ceros que tiene esa cifra. Quid prodest, decían los latinos. Dime quién se beneficia y te diré quién es el asesino. Todo apunta a que los atentados contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2 fue obra de los americanos. Certezas no, pero vamos, que huele a mano gringa. Biden ya advirtió que podría pasar. Varios helicópteros militares estadounidenses fueron registrados sobrevolando la zona justo antes de las explosiones. Un exministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, tuiteando y luego borrando un mensaje de gracias a Estados Unidos. Las empresas gasistas americanas frotándose las manos ante el cambio de la dependencia energética europea. Maniobras navales en la zona. Se pone con antelación después de las explosiones el gasoducto polaco. Demasiadas coincidencias. People say, well, the Europeans will run out of energy. Well, the Russians will run out of cash before the Europeans run out of energy. And I understand that it's uncomfortable to have an effect on business ties in this way. But this is one of the few instruments that we have. Over the long run, you simply want to change the structure of energy dependence. No sería la primera vez que Estados Unidos demuestra su rechazo al gas ruso. En 1981, y tras los acuerdos entre Bonn y Moscú para importar gas ruso, ya amenazaron con retirar sus tropas estacionadas en Alemania. Es más, al ver que el asunto iba para adelante, la CIA introdujo en esos gasoductos un software de control de la presión de las tuberías capaz de volarlas. Casualidades de la vida. En 1982, en tiempos de Reagan, el gasoducto Urengoy-Surgut-Chelyabinsk saltó por los aires, sin que tampoco nadie conociera las causas. ¿Por qué saltaría? Menos mal que Thomas Reed, un militar de la Fuerza Aérea y exmiembro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, descubrió la verdad en unas memorias publicadas en 2004. Según Reed, el autor intelectual de aquel sabotaje fue Gus Weiss, asesor del Consejo de Seguridad Nacional. Weiss propuso el plan al entonces director de la CIA, William Casey. ¿Y qué hizo este? Pues aprobarlo. Yo creo que las operaciones clandestinas simplemente son una prolongación de la política exterior. Otra forma de hacer la guerra. En Nicaragua saben muy bien de lo que estoy hablando. Hace 39 años, el 11 de octubre de 1983, los norteamericanos, a través de un grupo antisandinista, hicieron explotar en el puerto de Corinto 5 tanques de petróleo, 12 millones de litros que contenían gran parte de las reservas de petróleo del país. Y no contentos con esto, 3 días después, el 14 de octubre, volaron un oleoducto submarino en el puerto sandino. Gobernaban los sandinistas, claro, y había que crear dificultades económicas. En su obsesión por desestabilizar Nicaragua, llegaron a minar los 3 puertos más importantes del país. Así se las gasta la CIA, cuando no obedeces a los Estados Unidos. Que Putin sea un dictador, incluso un asesino, no hace buenos a los norteamericanos. No os engañéis. Don't even think about moving on 1 single inch of NATO territory. We have sacred obligation
это не блеф. Las amenazas y los sabotajes nunca han sido la solución a ninguna crisis, y más cuando hay dos potencias nucleares implicadas. En lugar de pelear por el estatus de Cuba, el gobierno de Kennedy renunció a cualquier idea de invasión. En lugar de estacionar misiles en las fronteras de ambas naciones, Khrushchev y Kennedy simplemente se deshicieron de ellos. ¿Cuesta tanto hacer lo mismo en Ucrania? ¿Cuánto cuesta convencer a Ucrania para que acepte la fórmula de Minsk y reconozca la autonomía a las regiones prorrusas del Donbass? ¿Cuesta tanto garantizar a Rusia que Ucrania no formará parte de la OTAN? ¿Cuesta tanto que Rusia se dé cuenta de que la invasión a Ucrania ha sido un acto criminal? Claro que es posible el entendimiento. El problema es que no es rentable que le digan a la gasista ExxonMobil que renuncia a los 285.000 millones de dólares que ganó en 2021. Estamos hablando de una cifra superior en 45.000 millones de dólares al presupuesto del gobierno de España, la cuarta economía del euro. O que les pregunten a los accionistas de Lockheed Martin lo que han subido sus acciones desde que empezó la guerra en Ucrania, un 11,29%. Si permitimos que entren misiles nucleares en un país satélite soviético de nuestro hemisferio, las consecuencias diplomáticas podrían ser atroces, impensables. Entre el 14 y el 28 de octubre de aquel 1962, el planeta estuvo al borde de la catástrofe nuclear. Una situación casi idéntica a la actual que habría que resolver de la misma manera, sin condicionamientos ni prejuicios ideológicos, sin dejarse influir por lobbies armamentísticos o económicos, con la mente abierta y buscando el mal menor, sin pensar con el vientre ni dejarnos enturbiar el entendimiento con la propaganda televisiva. En los momentos cruciales es cuando la cabeza debe estar más fría. No se trata, por supuesto, de repartir culpas. Putin no tenía ningún derecho a invadir Ucrania. Pero cuidado, los dirigentes de Ucrania no debían haber hecho el juego a la OTAN. Estamos hablando de un problema que arrastramos desde cuando menos 2014. Y repito, no se trata de buscar equidistancias, sino de frenar la escalada, porque una barbaridad de uno va a responder el otro con otra barbaridad. Y en el límite de esa suma de barbaridades, de esa escalada, está el uso de armas nucleares. Repito, estamos todos realmente locos. Que griten cuando decimos estas cosas los mismos que gritaron a favor de la guerra de Irak o del bombardeo de Libia. Eso es comprensible, incluyendo el 100% de los medios de comunicación que presentan a Ucrania como una democracia perfecta y quieren dinamitar como sea a Rusia. Que griten los que están ignorando las bombas israelíes que caen sobre Gaza, pero que alguien en Europa recobre la sensatez. Guerra, muerte, destrucción, caos medioambiental, refugiados, confrontación, inflación, desabastecimiento. Es que no hay ningún adulto en la habitación. Alguien que piense de una forma inteligente y generosa en el bien común de la humanidad. El problema es que ni Biden es Kennedy, ni Putin es Khrushchev, ni la opinión pública de 2022 parece que sea la de 1962.